Cuando a un gas contenido dentro de un cilindro se le desliza el pistón hacia afuera, la densidad del gas, y entonces aparecían las diferentes opciones. En, aquí aparecía una imagen donde había un cilindro y entonces aparecía que aquí estaba el gas. Y una segunda imagen, bastante derecho mi dibujo, ¿cierto? Donde el cilindro es como una jeringa y ahora el gas está así. ¿Qué significa? Este es lo que se le llama el pistón, que es, imagínense, como una jeringa, sencillamente que le podemos desplazar el pistón, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo es que sencillamente este pistón se está saliendo, ¿ok? Para, poder, para poderlo determinar tenemos que recordar primero qué es la densidad, ¿sí? O por lo menos cómo es que se calcula la densidad. Nosotros teníamos que la densidad se calculaba como masa dividido entre volumen, donde masa es la cantidad de sustancia. Para el caso específico sería la cantidad de gas. Y B es el volumen que está ocupando. Cuando tenemos este tipo de relaciones, habíamos dicho que la densidad es directamente proporcional a la masa. Significa que si esto aumenta, esto también aumenta. La pregunta es, ¿aquí aumenta la masa? ¿Aumenta la cantidad de gas? ¿Sí o no? No, No aumenta la cantidad de gas. El volumen es el espacio que ocupa. Cuando se desplaza, ¿hay más volumen o menos volumen? más. Más volumen. O sea que está aumentando el volumen que ocupa. Recordemos que la densidad es directamente proporcional a la masa, pero inversamente proporcional al volumen. Significa que aquí lo que está cambiando es el volumen, por lo tanto, a mayor volumen, menor densidad. Conclusión, disminuye la densidad. ¿Por qué disminuye la densidad? Porque aumenta el volumen. Así de sencillo. Significa, ¿no? Aquí teníamos la opción correcta. Aparecían estas opciones. Oh, creo que no las puedo tomar. No, no me deja coger las opciones, pero efectivamente la respuesta correcta, que sería esta. ¿Sí? Entonces, la densidad disminuye ya que aumenta el volumen. Esa era la opción correcta. Veamos la segunda pregunta. Este ejercicio ya lo habían hecho, el de la segunda pregunta. Bueno, aquí me va a tocar remitirme a compartir más bien el formulario. Entonces dice, si están viendo esto, ¿cierto? La imagen del formulario. Chicos, Sí, señor. ok. Sí, profe. Esta pregunta dice, si los bloques tienen el mismo tamaño y peso, la presión entonces sería mayor en A, es mayor en B, es igual en B y en C, es mayor en la ubicación C y es mayor en C que en B. Como los bloques son iguales, dicen que son del mismo tamaño y peso. Entonces, ¿cómo es que se calcula la presión? Como fuerza dividido entre área. Entonces, ¿qué significa? Que aquí la fuerza es la fuerza del peso de dos bloques, mientras que aquí la fuerza es el peso de 4 bloques. Y aquí la fuerza también es el peso de 4 bloques. ¿Ok? Yo les decía a ustedes que este tipo de problemas se pueden solucionar muy fácil
si uno sencillamente le da un valor al peso y le da un valor al área, ¿sí? Para poderlo calcular. Y sencillamente lo que se halla es el resultado. ¿Ok? Para este caso, el, el lugar de mayor presión es el caso B. Entonces, la solución correcta es mayor en la ubicación B. ¿Ok? El tercero sí ya son operaciones. Entonces, eso sí lo voy a copiar. Dice, se tienen que almacenar 32 kilogramos de alcohol en un recipiente. La capacidad mínima del recipiente debe ser de, pues, la capacidad es lo que cabe dentro, ¿cierto? Y eso precisamente corresponde al volumen que estaría ocupando esa cantidad de alcohol. Entonces, pues la cosa era muy sencilla. Si planteamos otra vez la ecuación de densidad, sabemos que la densidad es igual a la masa dividido entre el volumen. Y aquí están los dos datos, tanto el de la masa, esta es la masa, y la densidad, que es esta. Así que era solamente despejar para hallar volumen. O sea que el volumen es igual a la masa dividido entre la densidad. Aquí voy a mirar solamente cómo eran las respuestas, opciones de respuesta. Estaban dadas en metros cúbicos. Si están dadas en metros cúbicos, significa que la densidad la tengo que pasar a metros, a kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, masa, 32 kilogramos. Y la densidad, pues es la que tengo que trasladar. Sería 0.8 gramos por centímetro cúbico. Y habíamos visto que para hacer esa transferencia bastaba con multiplicar por 1000. 0.8 multiplicado por 1000 me da 800. Entonces aquí quedaría 800. Por lo tanto, esto sería 0.4 metros cúbicos. Y esa era la respuesta. ¿Ok? Veamos el siguiente problema. Si en un lugar determinado se repite el experimento de Torricelli y la torre de Mercurio alcanza una altura de 640 milímetros, la presión atmosférica del sitio sería D, y aparece la densidad. Recordemos que lo que hizo el señor Torricelli fue comparar la presión hidrostática con la presión atmosférica. Él dijo pues que la presión atmosférica era igual a la presión hidrostática generada por la columna de mercurio. Así que podemos decir que la presión atmosférica era igual al resultado de la presión hidrostática, y ella, recuerden que se calcula como densidad del mercurio multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura que tiene. En este caso, la densidad es la que tenemos que pasar a kilogramos por metro cúbico. Otra vez, basta con multiplicar por 1000, así que sería 13,6 multiplicado por 1000, y esto nos daría 13.600. Entonces, densidad del líquido
13.600 multiplicado por la gravedad, que son 9,8, y multiplicado por la altura. La altura está en milímetros, 640 milímetros, tengo que pasarlo a metros. 640 milímetros y lo vamos a pasar a metros. Entonces, como aquí están milímetros, los milímetros van a quedar abajo y me quedarían los metros arriba. Sabemos que un metro equivale a 1000 milímetros, por lo tanto, esto nos daría 0,64. Así que esto lo multiplico por 0,64. Y ya lo que es el resultado. Hacerlo por acá. Sería 13.600 por 9,8 por 0,64. Y eso da 85.000. 85.299. Toma 2. Y recordamos que esto se expresa en pascales. ¿Ok? Ese sería ese problema. Veamos el siguiente. Y el siguiente es de vectores. Dice, dados los vectores A, ya sabemos que el primer valor corresponde a su magnitud y el segundo valor a su ángulo, ¿no? Entonces tenemos vector A, vector B, vector C. Y me dicen cuál es el vector resultante de la operación A menos B más C. Entonces, pues, este era muy sencillo. Lo que hacíamos era calcular la resultante en X, que de acuerdo a la operación tendría que ser A en X menos B en X y más C en X. Y la resultante en Y, que sería A en Y menos B en Y más C en Y. Vamos a esto que parece una Y. Ok. Por lo tanto, A en X sería 30 coseno de 40 menos B en X, que sería 40 por el coseno de 160 más 45 por el coseno de 230. Y en la resultante en X, que sería 30 seno de 40 menos 40 por el seno de 160 más 45 por el seno de 230. Y pues hallábamos esos resultados. 30 coseno de 40 menos 40 coseno de 160 más 45 coseno de 230. Y esto daba 31,64. ¿Sí? Y por el lado de la resultante en Y,
que daba menos 28 coma 87 por redondeo. Entonces, calculábamos la resultante, que iba a ser igual a la raíz cuadrada de 31,64 al cuadrado más este valor. Si le colocaban el signo, recuerden que tocaba colocarlo dentro de un paréntesis. Menos 28,87 al cuadrado. Y esto entonces nos daba que la magnitud era de 42,83. Y el ángulo, que lo calculábamos como tangente a la menos 1 de la resultante en Y, menos 28,87, dividido entre la resultante en X, 31,64. Y esto daría menos 42,37. ¿Ok? Así que podríamos escribir el vector resultante, o lo podemos escribir de estas dos formas, ¿no? Como A más B, vector A más vector B, igual a 42,83, menos 42,37. O también lo puedo escribir sencillamente como el vector resultante. Y lo mismo, el mismo paréntesis. ¿Ok? El último también era uno de vectores, pero ya es en forma gráfica. Decía, los vectores A, B y C tienen componentes A en X, A en Y, B en X, B en Y, C en X, C en Y. La operación que corresponde al vector resultante de la gráfica, y entonces nos daban unas opciones. La primera opción era esta. La segunda opción era esta. La tercera opción era esta. Y la última, no, eran 5. Ok, ¿cómo se podía hacer este ejercicio? Pues sencillamente bastaba con hacer las pruebas, a ver cuáles de ellos
coincidían con la opción que nos mostraban. En ella, en la opción que se mostraba, o el vector que se mostraba, estaba de esta forma y horizontalmente medía 2 y verticalmente medía 6. Sí, 6. O sea que por este lado medía 2 unidades y verticalmente medía 6 unidades. Bueno, que realmente tendría que haber sido menos 6. ¿Por qué? Porque está dirigido hacia abajo. Y horizontalmente, ¿cuánto debió ser? Pues debió ser menos 2. Vamos a escribirlo acá. Menos 2, vamos a ver si... No. Ah, ya sé por qué es. Menos 2. Entonces, lo que teníamos que ver era cuáles de estas operaciones nos daban menos 6 y horizontalmente menos 2. Entonces, probando, ¿no? Si hallamos la componente en X, pues de acuerdo a esta operación, en X me quedaría como sería, recuerden que estamos sumando, entonces sería A en X 2 más B en X 4 más C en X menos 8. ¿Cuánto daría eso? ¿Cuánto daba eso? A en X más B en X más C en X. Menos 2, profe. Esto daría menos 2, correcto. Que coincide efectivamente con este vector que dice que tiene 2 unidades en sentido negativo. Y comprobamos en Y. Igual, ahora sumaría, si estoy verificando esto, tengo que sumar las componentes de Y, que sería 3, A en Y3 más B en Y, que me daría menos 5, más C en Y, que da menos 4. ¿Y esto cuánto da? Menos 6. Menos 6. Efectivamente, esta suma que tenemos acá da este resultado, que es la forma que tiene ese vector. Por lo tanto, bastaba con hacer esa comprobación y ya podríamos decir que el resultado correcto es el primero. Ya que este era el resultado correcto. Este sería el resultado correcto. ¿Ok? Pues si se hacen las otras pruebas, seguramente no nos van a dar esos resultados. Ya, eso era toda la evaluación. Realmente era bastante sencillo.